Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a empezar con una nueva unidad. El día de hoy estamos entrando a lo que es nuestra lección 22 con el tema de resultados de experimentos aleatorios. Primero, antes de empezar nosotros a trabajar con su libro, vamos a dar una pequeña introducción al tema. Nuestra lección 21 pues se trató de lo que era la media, la moda y la mediana. Ahora vamos a tratar lo que es análisis de datos estadísticos, pero ya van a ser datos aleatorios, datos al azar. Así que vamos a comenzar con nuestra introducción al tema. Primero vamos a definir qué va a ser un experimento aleatorio. Pues un experimento aleatorio va a ser una prueba que va a consistir en repetir un fenómeno aleatorio con el objetivo de analizarlo y extraer conclusiones sobre su comportamiento. De la propia definición de experimento aleatorio, así como de la definición de fenómeno aleatorio, vamos a deducir que se trata del estudio de situaciones denominadas por las leyes del azar. ¿Qué tenemos como las leyes del azar? Pues, por ejemplo, juegos como lo son el bingo, como el billar, los dados, ese tipo de juegos donde nosotros no vamos a tener un dato cierto de qué es lo que va a pasar. A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar un experimento o un fenómeno aleatorio. Vamos a ver algunos ejemplos de experimentos aleatorios. Por ejemplo, un experimento aleatorio va a ser el lanzamiento de un dado. Aun cuando se tenga el cuidado pues de lanzar el dado de la misma manera, en cada intento que yo lance el dado, pues voy a poder tener un resultado diferente. Puede a lo mejor que en un lanzamiento me dé el número 1, en otro me puede dar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 o el número 6. Realmente yo no voy a tener nunca la certeza de saber qué número me va a caer. Yo voy a tener solamente la certeza de que voy a poder obtener uno de esos 6 números, del 1 al 6, más no sé cuál va a ser el número que me va a mí a salir en cada uno de mis tiros. Otro ejemplo de un experimento aleatorio, pues va a ser el lanzamiento de una moneda. En este, pues yo voy a poder tener los resultados, voy a poder tener cara o sello. Aunque yo lance la moneda con la misma intensidad, de la misma forma, siempre voy a poder llegar a tener un resultado diferente, pero siempre van a ser los mismos resultados. Yo voy a tener que siempre voy a sacar o una cara o una cruz. No voy a tener otro resultado, pero sí va a variar mi resultado en cada uno de mis intentos. Al contrario de un experimento aleatorio, es un experimento determinista. Por ejemplo, se va a saber que cada vez que yo hiervo agua a nivel del mar a una temperatura de 100 grados, mi agua va a hacer ebullición. Pero esta ebullición nunca va a ocurrir, por ejemplo, si yo le bajo la temperatura a 90 grados o si se la subo a 120. Un experimento determinista va a ser aquel que sí va a pasar
en las mismas condiciones. Para yo tener un experimento determinista, voy a tener que tener absolutamente las mismas condiciones y voy a obtener siempre los mismos resultados. En un experimento aleatorio, aunque yo tenga las mismas condiciones, aunque sean exactas, que yo las replique, siempre voy a llegar a tener diferentes resultados. Vamos a definir ahora otra definición, valga la redundancia. Vamos a ver qué es el espacio muestral. Mi espacio muestral va a ser el conjunto de los resultados posibles que voy a tener en un experimento aleatorio, que se denomina, lo estamos denominando como el espacio muestral. Por ejemplo, en el experimento aleatorio de lanzamiento de un dado, el espacio muestral pues va a ser cada uno de los valores que puede llegar a darme mi dado. Me puede dar 1, me puede dar 2, me puede dar 3, 4, 5 o 6. Ese va a ser mi espacio muestral. Por ejemplo, si yo estoy hablando ahora de lo que es mi moneda, ¿cuál va a ser mi espacio muestral? Pues van a ser las únicas dos opciones que yo tengo de mis resultados. En este caso, pues sería que me dé cara o que me dé sello. Ese va a ser mi espacio muestral. Entonces, a mi espacio muestral yo lo voy a definir como las posibilidades que tengo de que me dé un resultado. Es decir, me puede dar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en el caso del dado, o me puede dar cara o sello en el caso de mi moneda. Ahora vamos a ver qué va a ser el evento o el suceso. En un experimento aleatorio, un evento es la ocurrencia o no de que salga cierto resultado. Por ejemplo, en el caso de que nosotros lanzamos una moneda, un evento o suceso va a ser que nos salga cara. En otro evento experimental aleatorio puede ser que lanzando un dado nos salga un número menor o igual al número 3. En el caso de un evento, entonces el conjunto de resultados posibles es el conjunto, por ejemplo, en el dado 1, 2, 3. A su vez, este subconjunto del espacio o conjunto muestral vamos a tener el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos que el evento va a ser las posibilidades que yo tengo de que salga algún resultado. En este caso del dado, por ejemplo, que me salga menor o igual a 3. Entonces mi evento va a ser los números que van a abarcar hasta el 3. Me puede salir 1, 2 y 3, que es el 3 y menor a 3. ¿Y cuál va a ser mi muestra? ¿Cuál va a ser mi conjunto muestral, perdón, todos los datos juntos, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a pasar a la frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta va a ser la medida estadística que nos da la información acerca de la cantidad de veces que se va a repetir un suceso al realizar un determinado número de experimentos aleatorios. Esta frecuencia absoluta nosotros la vamos a representar con FI. Siempre va a estar representada con FI. Vamos a ver otro tipo de frecuencia, así que es importante que pongan en sus apuntes que mi frecuencia absoluta va a ser FI. Supongamos nosotros, vamos a ver el ejemplo, tenemos la nota de 20 alumnos del primer curso de economía. Me dicen que las notas son 1, 2, 5, 8, 3, 5, 6, 10, 5, 7, 9, 4, 10, 7, 6, 5, 10. A simple vista nosotros podemos observar que de estos 20 valores, 10 de ellos van a ser distintos a los demás y solamente 10 de esos se van a repetir al menos una vez. Entonces, para yo elaborar mi tabla de mis frecuencias absolutas, primero voy a tener que ordenar los valores nuevamente de menor a mayor y se va a calcular la frecuencia absoluta para cada uno de mis valores. Aquí nosotros tenemos que XY va a ser la variable aleatoria estadística. En este caso, que estamos hablando de calificaciones de un examen, pues va a ser la nota de mi examen
del primer curso de economía. N va a ser el número total de, en este caso de notas, va a ser el número de datos que yo voy a tener. Y como se puede observar, la suma de todas las frecuencias absolutas va a ser igual al total de datos que a mí me da. Esa es la forma que yo voy a tener para comprobar que tengo mis valores bien. Por ejemplo, tengo ¿cuántos? Voy a ver, ¿cuántas personas sacaron uno? Una persona sacó un 1 en el examen. ¿Cuántas personas sacaron un 2 en mi examen? Dos personas sacaron un 2 en mi examen. ¿Cuántas personas sacaron 3 en mi examen? Una persona sacó 3 en mi examen. Es decir, aquí estamos poniendo las calificaciones y aquí estamos poniendo el número de alumnos que sacaron esa nota en el examen. ¿Cuántos sacaron 10? 3 sacaron 10. ¿Cuántos sacaron 9? 1 sacó 9. ¿Cuántos sacaron 8? Sacaron 3. Y así sucesivamente. Entonces, como aquí yo estoy poniendo el número de alumnos que sacaron esa calificación, si yo lo sumo, me tiene que dar el total de mis alumnos, que son 20. Si a mí me diera un resultado diferente, quiere decir que yo estoy cometiendo algún error en contar cuántos alumnos sacaron esa calificación. Ahora vamos a ver qué va a ser nuestra frecuencia relativa. Ya vimos que es nuestra frecuencia absoluta y que nosotros la vamos a poner como XY. Ahora vamos a ver mi frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser una medida estadística que se va a calcular como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población sobre la muestra, que va a ser el total de los valores que componen a la población. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, antes nosotros vamos a tener que calcular mi frecuencia absoluta, ya que sin ella, pues no voy a poder obtener mi frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa la voy a representar con las letras H, I, y su fórmula va a ser esta. Esta es mi fórmula para mi frecuencia relativa. Importantísimo que esté en sus apuntes. Para yo calcular mi frecuencia relativa, voy a tener que dividir mi frecuencia absoluta entre mi total de mi muestra. Siguiendo con el ejemplo que nosotros tenemos de los alumnos que presentaron su examen, vamos a nosotros calcular mi frecuencia relativa. Nosotros ya teníamos esta parte de mi tabla. Ya teníamos cuántos sacaron 1, cuántos sacaron 2, cuántos sacaron 3 y vimos que nos dio el resultado de mis 20 alumnos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir este entre 20. 1 entre 20. 2 entre 20. 1 entre 20. 1 entre 20. Y lo voy a multiplicar por 100 para sacar mis porcentajes. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo sumo todos mis valores? Ahora, en vez de darme una sumatoria de 20, me va a dar una sumatoria de 100, porque son el 100% de mis alumnos. Si yo aquí tengo un valor diferente a 100, significa que está mal. Recuerden que pues obviamente este valor de 100, del 100%, pues nos puede cambiar de acuerdo a las decimales que nosotros estemos usando, pero va a tener que ser un valor cerca del 99.99 o del 100.01. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a redondear a una o dos décimas, entonces el valor no nos tiene que variar mucho, tenemos que estar muy cerca. Ya si nos da un 103, pues ya nos pasamos, si nos da un 97, pues nos faltó. Entonces siempre tiene que estar muy, muy, muy cercano a mi 100%. Entonces mi frecuencia relativa yo la voy a estar representando, expresando en porcentajes. Con esto nosotros terminamos la sesión de hoy. Como les dije, es una pequeña introducción al tema. Nosotros para nuestra siguiente sesión, pues ahora sí ya estaremos entrando de lleno a lo que va a ser mi tema de experimentos aleatorios.
Que tengan un muy excelente día y cualquier duda pues me la dejan en los comentarios y con mucho gusto se las contestamos. Gracias y hasta la próxima.